not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Hola, me llamo Laura Toribio San Cipriano, soy de Salamanca y soy matemática. Hola, me llamo Marta y nací en Madrid hace bastante tiempo. Hola, buenos días. Mi nombre es Lolo Legrón y tengo 27 años. Soy de Argelia y ahora soy una estudiante de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Ábalos, tengo 24 años y soy de Priego de Córdoba, un pueblo de Andalucía. Hola, soy Edith Padrón. Nací en Tenerife, en las Islas Canarias, en un lugar precioso que se llama La Laguna. Y dentro de unos poquitos días, cumplo 60 años. Hola, me llamo Paloma Botella y tengo 47 años. Soy licenciada en matemáticas, en estadística y también tengo un doctorado en matemáticas. Hola, me llamo Maritania Silvero y soy doctora en matemáticas y actualmente trabajo como investigadora en el Departamento de Álgebra de la Universidad de Sevilla. I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed Cuando tuve sunshine. 18 años decidí licenciarme en matemáticas para estudiar en la universidad porque las matemáticas era algo que me gustaba, me entusiasmaba y además para mí eran como un juego que cada vez era más difícil, tenía más normas y también suponía un reto. Recuerdo perfectamente el momento en el que para mí las matemáticas hicieron un cambio y me empezaron a gustar muchísimo, que fue cuando dejaron de ser simplemente hacer cuentas a pasar a ser que yo leía un problema, era capaz de identificar una idea, transformarla en un lenguaje, que son las matemáticas, después manipularlo y de repente tener una idea nueva. Para mí eso era increíble. All you get is pain. When I need. Actualmente me dedico a la investigación. Soy investigadora en el campo de la astronomía. La astronomía es esa ciencia que se encarga de estudiar el universo. Nos encargamos de estudiar las estrellas, los planetas, las galaxias y mi trabajo en particular consiste en crear un mapa en 3 dimensiones del universo, colocar cada una de las galaxias en su posición en el espacio. Para ello, principalmente, la parte de las matemáticas que utilizo es la geometría, porque creamos planos y después buscamos la distancia que tiene cada una de las galaxias a ese plano. También, por supuesto, utilizamos estadística y análisis matemático. Lo que más me entusiasma de mi trabajo es que es un reto. Cada día podemos descubrir algo nuevo y, sobre todo, utilizar las matemáticas para entender cómo es el mundo que nos rodea. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Bueno, yo de pequeña con mis hermanos solíamos jugar por ejemplo, sumar los números de las matrículas de los coches. Entonces, para mí las matemáticas eran jugar, principalmente trabajar con números, jugar con los números. Luego en el colegio me di cuenta de que había más cosas que se podían hacer y fue cuando me entraron las ganas de aprender todo lo que se pudiera saber de matemáticas. Cuando tuve que elegir una carrera, pues decidí, evidentemente, estudiar matemáticas. Ahí aprendes que, además de jugar con los números, se puede jugar con las figuras y se pueden hacer matemáticas prácticamente en todo, en cualquier cosa que hagas en la vida. Cuando terminé la carrera me pregunté, ¿en qué me gustaría trabajar? Pues, evidentemente, quería seguir haciendo cosas con matemáticas y en este caso lo que quería era enseñar todo lo que había aprendido. Entonces, ahora lo que soy profesora en la Escuela de Ingeniería Aeroespacial. Enseño matemáticas a estudiantes como vosotros, pero un poco más mayores, gente que quiere, por ejemplo, construir aviones, satélites, cohetes, algunos incluso quieren trabajar en la Fórmula 1, tenemos algún alumno que ya está trabajando en Fórmula 1,
otros quieren ser astronautas y viajar por el espacio. Ahora, con el tiempo, soy la jefa del departamento de matemáticas en esta escuela de ingeniería aeroespacial y la verdad es que está chulo esto de ser jefa, primero porque mandas y segundo porque puedes ayudar a tus compañeros, si ves que las cosas no funcionan bien, pues intentar arreglarlas, incluso a los propios estudiantes, puesto que hay veces que cuando tienen problemas, pues directamente me piden a mí que se lo solucione. Y bueno, pues si puedo, lo hago. La cuestión es que el ser jefa, por un lado, te permite hacer cosas para ayudar a los demás y luego cosas que a ti te gustan que funcionen, de la manera en que a ti te gusta que funcionen. Desde mi primer año en la universidad y hasta ahora, las matemáticas han sido el centro y la base de mis estudios. Mucha gente puede decir que las matemáticas son difíciles y no útiles, pero eso es completamente incorrecto. Yo creo que la mejor palabra que describe las matemáticas es honesto, ya que te hace trabajar un poco duro, pero de una manera divertida. En realidad, en este momento, mis profesores y yo estamos usando matemáticas para resolver problemas en medicina, lo cual es algo muy importante. Hemos estado trabajando con médicos para ayudarlos a diagnosticar más fácilmente enfermedades cardíacas. De esta manera, si los médicos tienen mucho trabajo y muchos pacientes y no están seguros de si este paciente tiene una enfermedad cardíaca o no, podemos hacer programas de computadora basados en matemáticas para ayudarlos a decidir si este paciente tiene un corazón sano o no. Y como puedes ver, estamos usando matemáticas para ayudar a los médicos y a las personas en nuestra vida diaria. Estudié Ingeniería Civil en Granada, estuve allí 4 años, fue donde empezó mi carrera universitaria y de los cuales esos 4 años, uno de ellos me pude ir a Estrasburgo, una ciudad de Francia, a hacer un Erasmus. A partir de ahí luego quise cambiar un poco de aire y me fui a hacer el máster a Madrid. Ahí empecé, que es lo que sigo cursando hoy en día, un doble diploma internacional de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que significa que seré ingeniera graduada en ambos países, tanto en Francia como en España. A día de hoy estoy cursando el tercer año de este máster y estoy realizando unas prácticas en Burdeos. Son unas prácticas de una duración de 7 meses que me permitirán graduarme al final de ellas, obtener el diploma de ingeniera y lanzarme directamente al mundo profesional. Descubrí que me gustaban las matemáticas hace muchísimo tiempo, es un poco como he llegado hasta aquí. Fue en el colegio que yo me di cuenta que me gustaban las matemáticas porque era la asignatura que más me suponía un reto bueno. Entonces me llamaba mucho la atención y siempre como que tenía la sensación de que era una asignatura que se estudiaba, que no había que sentarse a estudiar, que era solo practicar. Para mí solo practicar era como algo muy divertido y que obviamente era un estudio pero muy dinámico y entonces algo que se adaptaba mucho a lo que a mí me gusta. Ahora mismo cuento un poco las prácticas que estoy haciendo. Estoy trabajando en un puente que se está construyendo aquí en Burdeos, como he dicho. Cuando se finalice su construcción en 2024 será el puente más ancho de Francia. Es un proyecto muy interesante, muy grande, muy importante y la verdad que tengo mucha suerte de estar trabajando aquí, estoy aprendiendo muchísimo. En un proyecto de ingeniería de tal envergadura se aplican las matemáticas por todos lados. Es decir, aplicamos desde la rama de álgebra y geometría para cosas tan simples como calcular, por ejemplo, el volumen de hormigón que necesito para hormigonar una losa. O también podemos aplicar ramas de la matemática como son el análisis de datos para usar datos de otras obras o de la nuestra propia para poder hacer estimaciones futuras. Es decir, cojo una actividad concreta, analizo la cadencia con la que la hemos realizado, la mano de obra que hemos necesitado y hago una extrapolación al futuro
para poder hacer estimaciones de objetivos, de recursos necesarios, de cuándo podremos acabar la actividad o no. También se pueden llegar a utilizar ramas de las matemáticas como la modelización, para, por ejemplo, calcular los esfuerzos a los que estará sometido el puente. Estudié matemáticas en la Universidad de La Laguna porque siempre lo tuve claro, yo quería estudiar matemáticas, me gustaba desde muy chiquitita las matemáticas. Mi padre me retaba con problemas y para mí era fascinante saberlos resolver. Yo me encontraba como la reina de la fiesta cada vez que resolvía un problema. Actualmente soy profesora en la Universidad de La Laguna, doy clases, investigo allí. Trabajo, sobre todo, doy clases en temas relacionados con la geometría, pero también con un área de las matemáticas que no es tan conocida y que se llama topología, y que es como la geometría de la plastilina. En geometría es importante trabajar con longitudes, con áreas, con volúmenes. En la topología interesan cosas que no están relacionadas ni con las áreas ni con las longitudes, porque cuando deformamos un objeto sin cortarlo ni pegarlo, no se conserva ni la longitud ni el área. Por ejemplo, la topología estudia el número de agujeros que tiene un objeto. Lo que más me entusiasma de mi trabajo es que puedo desarrollar 3 aspectos importantes. Uno, relacionado con la docencia, me encanta dar clases, no me gusta corregir exámenes ni tareas, no me gusta, pero sí dar clase a mi alumnado. También me gusta investigar, colaborar con otras personas de otros países, me hace enriquecerme, ver realidades diferentes, conocer países en los que no he estado. Mi profesión, mi investigación me permite hacer eso. Y por último, también me gusta la difusión de las matemáticas. Me gusta organizar cosas para intentar que aquellas personas que no les gustan las matemáticas vean ese lado divertido y sorprendente, sobre todo sorprendente de las matemáticas. Unas matemáticas que su conocimiento nos hace muchas veces ser más libres porque tenemos más criterio para decidir. Voy a contaros brevemente cómo llegué a esto de las matemáticas y cómo lo aplico diariamente en mi trabajo. Yo nací en un pueblecito de la provincia de Alicante, que se llama Hondón de las Nieves, y allí estudié en el colegio del pueblo hasta que posteriormente pues, fui al instituto del pueblo de al lado y a la universidad. Fui buena estudiante y las matemáticas pues, se me dieron bien, razonablemente bien durante toda mi etapa educativa. Cuando llegó el momento de elegir qué estudiar, la verdad es que no tenía ni idea. Había barajado la posibilidad de alguna ingeniería, informática, pero por algún motivo que desconozco, en el último momento se me pasó por la cabeza la opción de elegir matemáticas y así fue. Yo os lo digo porque no todo el mundo que estudia matemáticas lo tiene claro desde mucho tiempo antes, ni son cerebritos que sacan 10 durante todos sus estudios en matemáticas. Bueno, la verdad es que para mí fue un descubrimiento. Siempre he estado muy contenta de haber tomado esa decisión porque tal y como iba estudiando en la carrera, pues fui descubriendo áreas de las matemáticas que desconocía y que me parecieron apasionantes. La matemática aplicada, la investigación operativa y la estadística, que finalmente es a la que me dedico y la que realmente aplico todos los días en mi trabajo. La estadística es una rama de las matemáticas que interviene en la recogida, en la organización y el análisis de datos y que lo que hace es analizar los datos para proporcionar información. Los resultados ayudan en la toma de decisiones y que se mueve muy bien en los entornos de incertidumbre. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, que es el mío, cuando se quiere probar la eficacia de un nuevo medicamento,
ante pacientes con las mismas características, puedes aplicar el tratamiento y uno acaba curándose y otro no. Eso no implica que no podemos decir nada acerca del tratamiento. Podemos medir cuál es la probabilidad de que ese paciente se cure en función de las características que tiene. Y eso es lo que hace la estadística. Analiza los datos y proporciona resultados que ayudan a la toma de decisiones. Yo trabajo como matemática en la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana y me dedico al análisis epidemiológico. Con esto del COVID, pues hemos analizado muchísimos datos de COVID, si la tendencia era al alza, a la baja, en qué regiones se acumulaban más casos, pero además de COVID analizamos datos de cáncer, datos de mortalidad, las principales causas de muerte, y todos estos datos permiten a las autoridades tomar decisiones respecto a aquellas condiciones que hay que mejorar para mejorar la salud de la población. Soy de Huelva e hice la primaria, la secundaria y el bachillerato en Huelva y luego con 17 años pues me fui a Sevilla a estudiar la licenciatura en matemáticas y posteriormente la licenciatura en ciencias y técnicas estadísticas en la Universidad de Sevilla. Y bueno, a mí yo desde muy pequeñita tuve claro que me gustaban las matemáticas y que quería estudiar matemáticas. ¿Y el motivo? Pues no lo sé, probablemente yo creo que pudo ser que tuve la suerte de tener profesores muy buenos de matemáticas que planteaban los problemas pues como si fuera un reto, un acertijo. Y entonces a mí eso pues me gustaba mucho, eso de ver los problemas matemáticos pues como una adivinanza, como un reto que había que resolver. Y bueno, eso es lo que me gusta a mí realmente de mi trabajo, de la investigación en matemáticas, que los científicos en general y en particular los matemáticos, pues en lo que consiste nuestro trabajo pues es en hacernos preguntas e intentar resolverlas. Y bueno, a veces pues tenemos que estar trabajando días, semanas, meses en resolver esos problemas, en intentar encontrar esas respuestas, pero cuando las encontramos pues es una sensación muy gratificante. Y bueno, el área en la que yo trabajo pues es un área de las matemáticas que se llama topología, en concreto en teoría de nudos, y bueno, en teoría de nudos pues lo que estudiamos son los nudos matemáticos. Y si queremos pensar qué es un nudo matemático, pues podríamos pensar que tenemos una cuerda, la atamos y luego pegamos los extremos. Pues lo que estudiamos en teoría de nudos son las transformaciones que podemos hacer a esa cuerda. Pensamos que la cuerda la podemos retorcer, la podemos doblar, la podemos girar, lo que queramos. Lo que no podemos hacer es cortarla. Y de esta manera pues intentamos clasificar los nudos que existen y también estudiamos pues sus propiedades. Yo en mi caso pues he trabajado en la Universidad George Washington, en Washington DC, que está esta universidad muy cerquita de la Casa Blanca. He trabajado en la Universidad de Illinois, en Chicago, en la Universidad de Bloomington, en Indiana. He trabajado en la Academia Polaca de Ciencias, en Varsovia, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad del País Vasco, la Universidad de Huelva, en fin, que es un trabajo en el que se viaja mucho. Y esto está muy bien porque por un lado te permite visitar distintas ciudades y conocer otras culturas y por otro lado también te permite conocer a personas súper interesantes que en ocasiones se convierten en colaboradores y a veces también en buenos amigos.